sin fines de lucro. Bienvenido, Manuel, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues tenemos una panelista de lujo, como ven, la doctora Mercedes Juan, muchísimas gracias por moderar este panel. ¿Quién mejor que ella, que como secretaria de Salud traía una propuesta para constituir un fondo único para el sistema de salud que no se concretó y que todavía tenemos pendiente eso en el sistema? Pero bueno, en este caso el tema es financiamiento, costos e infecciones. Adelante, doctora, muchas gracias. Bueno, pues buenos días otra vez a todos y a todas. Gracias, Maribel, por la invitación a moderar este panel y ya se hizo la presentación de los tres panelistas, a quienes les agradezco mucho el que estén aquí con nosotros. Tenemos, nos dice Maribel, los tiempos muy limitados, entonces vamos a tratar de mantenernos como está programado en 3 rondas de preguntas, en donde tienen los panelistas de 3 a 4 minutos para dar sus puntos de vista y contestarlas. Quiero agradecerles su tiempo y pues como ya ha dicho Maribel, en estos foros pues no se toca necesariamente, y creo que es de la mayor importancia, como ya lo hemos visto esta mañana, la parte económica y los costos tanto de las infecciones asociadas a atención a la salud como todo lo que hemos visto en razón de la resistencia de antimicrobianos. Por lo tanto, pues este foro tiene mucha importancia y me parece que en este panel, con la experiencia de Mariana, de Manuel y de la doctora que se va o que se está conectando, ya está, la doctora en Perú, podemos pues avanzar en estas preguntas que ya tenemos para ustedes. Y les quisiera hacer esta primera pregunta, recordándoles que tienen hasta 4 minutos para contestar y hacer sus comentarios cada uno de ustedes. Para empezar, ¿cuál sería el camino para abordar el difícil reto de lograr el equilibrio en la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes con la disminución que existe y que sabemos en el Sistema Nacional de Salud de nuestro país, y qué ha ocasionado también, eso también lo sabemos, el gasto de bolsillo? ¿Qué piensan? No sé si quieras empezar, Mariana, por favor. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, para entrar en materia con la pregunta que planteas, a ver, es un hecho que el sistema de salud está subfinanciado. La verdad es que ha estado subfinanciado por muchos años. No es un tema de ayer, llevamos 20 años viviendo con lo que llamamos ya un subfinanciamiento crónico del sistema de salud, dedicando 5.5% del PIB al sistema en total, o sea, considerando tanto la parte pública como privada, pues claramente faltan recursos. Recursos en general para apoyar una agenda de calidad, obviamente para apoyar ya en concreto una agenda de seguridad del paciente, ¿no? Ahora, con 5.8 está complicado pensar que en el muy corto plazo vamos a alcanzar un promedio de la OCDE de 8.8% del PIB, y aún si consideramos un estándar más bajo, que podría ser un 6.8% del PIB que dedican en promedio los países de Latinoamérica, pues está complicado pensar que se va a lograr aumentar el gasto. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? 1, hay pocos recursos. 2, también sabemos que la parte pública tiene un papel relativamente bajo en el financiamiento de la salud, y sabemos que el porcentaje de gasto de bolsillo es muy elevado, la mitad de nuestro gasto se realiza a través de gasto de bolsillo, y eso tiene implicaciones cuando queremos financiar una agenda de calidad y de seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque cuando yo como persona voy a comprar servicios de salud, no tengo necesariamente elementos para poder decidir cómo voy a destinar esos recursos en función de los resultados que espero en salud, ¿no? Cuando elijo un proveedor.
Y en cambio, cuando el financiamiento está organizado, articulado a través de aseguradores públicos principalmente, o pueden ser privados también, hay una lógica en donde los recursos pueden dirigirse hacia aquellos proveedores de servicios que me garantizan mayor calidad, por ejemplo. Entonces, esa es una implicación importante. Ahora, aunque faltan recursos, me parece que aún si el presupuesto no aumenta, hay un margen muy importante para impulsar una agenda o un mejor balance de la agenda de calidad y de seguridad del paciente, aunque no aumenten los recursos. ¿Por qué? Porque hay medidas que son relativamente baratas, que pueden ayudar de una manera impresionante a mejorar la calidad del sistema de salud. Entonces, claramente, para mejorar la calidad puede haber una necesidad importante de inversión en hospitales, en equipo, en capacitación, etcétera, pero la verdad es que muchas medidas de calidad pueden ser muy simples. Puede ser el uso de protocolos, puede ser el uso de cambios de conductas, por ejemplo, ¿no? Que eso no requiere tantos recursos, requiere entender, requiere investigar qué requiere un cambio de conducta, requiere estandarizar procesos, estandarizar prácticas y reducir básicamente variaciones injustificadas en la práctica clínica, ¿no? Entonces, me parece que hay un margen muy importante para mejorar la calidad de la atención, aún en un entorno de un subfinanciamiento de la salud. Le damos la palabra a Manuel y luego a la doctora Lucero, ¿les parece bien? Sí, gracias. Perfecto, pues coincido plenamente con lo que comenta Mariana, o sea, digamos, yo creo que podemos dividir el problema en dos grandes temas, ¿no? Es decir, parto de la idea de que hay tres objetivos, digamos, fundamentales de cualquier sistema de salud. Uno es que haya salud, o sea, el estatus de salud poblacional. Dos, que haya protección financiera. Y tres, la satisfacción de la ciudadanía con su sistema. Entonces, claramente hoy estamos, como ya mencionó bien los datos Mariana, en una situación en donde la mitad del gasto de salud lo tiene que hacer la gente de su bolsillo. Y eso es muy interesante porque desafortunadamente es una especie, tiene el efecto de ser una especie de impuesto regresivo, es decir, que el Estado esté ausente en el financiamiento de la salud, a quien más perjudica es a quien menos tiene. Entonces, desde un punto de vista de la nueva, digamos, agenda que busca atender las desigualdades de este país, pues yo creo que este es un tema, como ya se ha discutido en los últimos años, pues que tiene que ser atendido por no, como país, no estar cumpliendo con la función de protección financiera desde el punto de vista de salud. Y esto pues tiene dos vías, como bien dice Mariana, se necesitan más recursos, estamos claramente con un gasto muy bajo respecto a nuestros pares y no se diga frente a la OCDE, y pues esta no hay más, o sea, las presiones fiscales que hay actualmente, no hay más que hacer una reforma fiscal, y eso pues, lo sabemos también hace 20 años, ¿no? Entonces, ahí no hay escapatoria. Yo voy a ser súper concreto también, yo creo que hay espacios para hacer reformas fiscales en el tema del tabaco, todavía hay un gap importante entre lo que estamos tasando el tabaco y lo que la OMS recomienda poder tasar, máximo cerca de un 80%, más impuestos a los alimentos de alto contenido calórico, las bebidas azucaradas, etcétera, o sea que no nomás sean los sellos, sino que también haya más impuestos, también hay un espacio ahí y también hay un espacio en mucha de la comida que genera y que es el origen de muchas de las enfermedades que hoy nuestra curva epidemiológica nos tiene. Entonces hay que entrarles y yo veo con ventaja que este nuevo paradigma político tiene los elementos, si hay la voluntad, de entrarle a este tema que gobiernos anteriores no tenían, ni desde el punto de vista de la capacidad regulatoria en el Congreso y ni tampoco la voluntad. Entonces, si va a haber consistencia con el tema de obtener recursos fiscales, yo creo que hay un gran espacio, porque en el fondo es una corrección de las externalidades negativas que genera el consumo de esos productos, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que, pero bueno, eso es una discusión mucho más larga, y al igual que Mariana, de corto plazo, ¿qué se puede hacer? Bueno, sí, más dinero, pero ¿cómo utilizamos mejor que ya se tiene, ¿no? Yo vi muy positivamente una señal la semana pasada del nuevo subsecretario Eduardo Clark, que hizo muy buen papel en la Ciudad de México, y viene del IMCO,
y anunciaron el proceso con el cual se va a retomar el tema de la consolidación de las compras, cosa que también se viene haciendo prácticamente desde Santiago Levy hace 20 y pico de años, y ya ha evolucionado. Entonces, creo que la compra, mejorar el proceso de compra, que es un gran reclamo del sector privado, va a funcionar, más bien, no sé si va a funcionar, debería poder mejorar la condición, pero no es un problema solo de la compra, es un problema que viene después con la distribución, con la logística, con el almacenamiento. Entonces, ese es el gran tema que yo creo que hay que encarar, porque lo que hay que resolver es que el medicamento le llegue a las personas de acuerdo al tratamiento que le dio el médico. Y ese gap entre la compra y que le llegue al usuario es un gap que se intentó el sexenio pasado con el INSABI, con UNOPS, con Birmex, con la megafarmacia, y ese última milla no lo hemos logrado resolver. Entonces yo creo que hay un gran asunto ahí por abordar desde el punto de vista, ok, no nada más importa que se compre bien y ojalá negocien muy buenos precios, pero cómo cerramos el gap entre que ya esté la compra y que el medicamento realmente le llegue a las personas. Entonces, yo creo que ahí hay dos asuntos. ¿Y por qué hablo de los medicamentos? Porque el gasto de bolsillo del que se ha hablado, pues corresponde a prácticamente al 60% de lo que la gente se gasta en salud. Entonces, ¿cómo resolver el tema de gasto de bolsillo de corto plazo? Arreglando el tema de medicamento, hay efectivamente una palanca que mover, y de largo plazo, pues se necesita más financiamiento. Serían mis dos comentarios. Muchas gracias, Manuel. Doctora Lucero Caguana, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes las experiencias que tengo tanto en México, con 20 años trabajando allá y aquí en Perú. Bueno, coincido con los dos panelistas, tanto con Mariana como con Manuel, respecto al problema de subfinanciamiento en los países en términos de las acciones de salud, aunque debemos reconocer que algo que nos ha demostrado la pandemia es que la salud no está solamente en la política de salud, sino también en múltiples políticas que son globales, regionales, pero además también en políticas de otros sectores, ¿no? Sectores sociales, etcétera, que también modifican los ambientes y en los contextos donde se toman las personas decisiones. Algo que sí me parece que es muy importante para no repetir las cosas que han mencionado nuestros colegas es que este logro del equilibrio entre la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes es difícil de lograr con poco financiamiento. Sin embargo, la situación requiere soluciones creativas e innovadoras, ¿no? Además de estas situaciones creativas e innovadoras, pensando que estamos con recursos escasos y tenemos que asignarlos de la mejor forma, también hay que pensar que el rol de nuestros estados y nuestras instituciones con la gobernanza y la rectoría que deben tener para asegurar no solamente que tengamos varios protocolos y acciones para realizar, sino también que se cumplen, ¿no? Actualmente contamos con varias acciones recomendadas en diferentes espacios para tomar decisiones, todo para controlar infecciones, evitar que los pacientes, por ejemplo, tengan que hacerse cargo del pago de estas infecciones generadas a veces en la propia visita al sistema de salud. Pero si no tenemos una fuerte supervisión y fiscalización para hacer cumplir las normativas que se están dando, como por ejemplo el reporte de las mismas infecciones que puedan surgir, etcétera, no vamos a poder avanzar mucho. En mi país, al menos el PIB dedicado a la salud es más bajo que el de México, por lo menos por un punto porcentual en el PIB. Pero aun cuando no hay recursos suficientes desde el sector, desde el gobierno, para realizar este tipo de actividades, el trabajo se ha estado realizando con la interacción de diferentes sectores. Por ejemplo, el sector privado, saben ustedes, siempre nos lleva a la delantera en muchas cosas al sector público, en términos de logro de acreditaciones, darse a la Joint Commission, etcétera, permite justamente asegurar mejor calidad y mayor seguridad para los pacientes, que repercute finalmente en el gasto de bolsillo de los pacientes. En los ámbitos públicos, son las vigilancias, es no solamente tener los protocolos de cuidado,
calidad y seguridad para el paciente, sino también hacer esa vigilancia. El monitoreo continuo de las infecciones al interior de los hospitales permitiría que se dé, lamentablemente no siempre se puede, ¿no? No siempre se puede lograr que todos reporten de la mejor manera, pero es importante hacer más fuerte el rol del Estado en este punto. Y finalmente me parece que también es importante pensar en cómo vamos haciendo que todos participen, porque la salud humana no solamente depende de nuestras acciones clínicas, sino también en todo lo que estamos hablando desde un marco de salud, de una salud, de salud animal y además salud ambiental, cuidando todas esas partes. Gracias. Muchas gracias, doctora Lucero. Creo que el planteamiento que se hace en esta primera pregunta, tratando de concretar lo que ustedes han dicho, pues sí está muy enfocado obviamente a la parte presupuestal, a la disminución de los recursos y de cómo está en el caso de México el gasto en salud en el Producto Interno Bruto y cómo ha aumentado el gasto de bolsillo, pues desgraciadamente tenemos que decirlo, ¿no? Con la disminución de los presupuestos y con la disminución del financiamiento per cápita de las personas que se tenían sin seguridad social, pues han tenido, sí, hay más programas sociales, pero también hay más necesidad de compra de los medicamentos, porque lo tenemos que decir, cuando estaba el Seguro Popular, el abasto de medicamentos era muy superior al que es ahora, con todo lo que Manuel ha comentado ya que se ha llevado en estos últimos años en cuestión de explorar compras, cómo hacer las compras consolidadas y pues vamos a regresar a lo que se hacía antes. Entonces, esperemos que así se dé y que esta nueva administración pueda realmente lograr esto, porque sí se aumentó muchísimo el gasto de bolsillo. Hace 4 o 5 años era de 42% y ahora los últimos datos de la Encuesta Nacional de Salud del Instituto de Salud Pública es de 49% y creo que va en aumento porque desgraciadamente se tienen que seguir comprando los medicamentos y ojalá el planteamiento que haces de esta no reforma fiscal, pero sí estos impuestos se pudieran dar en cuanto a los productos dañinos para la salud o de alto contenido calórico como las bebidas azucaradas que en su momento se dio y desgraciadamente tampoco nos llegó a salud. Hay que decirlo, ¿verdad? Porque no nos llegó ese recurso a salud. Pero bueno, muchas gracias. Y pasando a la siguiente ronda, la siguiente pregunta que les hacemos a los panelistas, ya específicamente relacionado con las CIAs y con la resistencia antimicrobiana, que son pues un relevante factor de aumento en los costos de atención a la salud. ¿Cómo podríamos realmente romper ese círculo vicioso que no se invierte en prevención y que tanto se ha hablado hoy esta mañana, en prevención y en concientización, y por ende estamos atorados en este grave problema de salud pública que puede ser prevenible? ¿Quieres empezar, Mariana, por favor? Bueno, pues me parece que una primera medida para romper ese círculo es precisamente tener foros como este. O sea, lo que no se ve, no se puede entender, ¿no? Entonces, dar visibilidad al tema, mantenerlo en la agenda, sumando distintos actores y saliendo de los nichos de análisis de estos temas dentro de los hospitales es un gran paso. Un segundo paso que me parece muy importante es cambiar el argumento, porque creo que es un hecho que las infecciones tienen una carga muy importante de la enfermedad, ya lo vimos en la exposición pasada, pero hay que sumar el argumento económico. Entonces, también ya hemos visto, y es en gran medida gracias a foros como este, ¿no? Esta documentación de, a ver, si yo tengo una infección, tengo más estancias hospitalarias, eso es un costo directo, ¿no? Voy a usar más antibióticos, eso es un costo directo, una implicación directa. Pero hay una carga económica indirecta
a la que también le tenemos que dar visibilidad. Si nosotros pudiéramos cuantificar en términos económicos, por ejemplo, ese efecto que tiene una mayor tasa de infecciones, aunado a un mal uso de antibióticos en la resistencia microbiana, si a eso le damos un valor económico, la carga económica o la carga indirecta económica es altísima y eso lo pagamos todos como sociedad. Otro ejemplo de esta carga económica indirecta es la pérdida de productividad o el valor de que yo me muera prematuramente por una infección que adquirí en un hospital. Si yo me muero a los 40 años, soy madre de familia, dejo de trabajar, gracias a esa infección, eso tiene una carga, le doy un valor monetario y eso pesa a la sociedad. Entonces, dar visibilidad a este argumento económico me parece muy importante. Pero además, también hay que tener en cuenta que dentro de todo, en el panorama de las infecciones, hay buenas noticias. Y creo que eso también se vio en la primera presentación del doctor Morton. Puede haber intervenciones altamente costo efectivas que tienen una rentabilidad altísima para la sociedad. Entonces, sobre todo en un entorno de recursos escasos, me parece que el argumento económico tiene todavía más valor. ¿Por qué? Porque si tengo un presupuesto acotado y tengo que priorizar el presupuesto público, o también hablando de los hospitales privados, porque este tema no es solo del sector público. Recordemos que hay más de 4,000 hospitales privados donde el tema de las infecciones también es un tema. Entonces, si todos los actores públicos o privados tienen un porcentaje de recursos y lo tienen que invertir y tienen que priorizar a qué le van a meter dinero, le tienen que meter dinero a lo que genere más resultados en salud por cada peso que le meten, a lo que sea más rentable. Y hay muchas intervenciones para combatir infecciones, en materia de prevención de infecciones, que son altamente costo efectivas y muy rentables. El ejemplo paradigmático es un buen programa de lavado de manos, se ha demostrado que tiene una rentabilidad de 25 a 1. Y esta rentabilidad de 25 es la suma de este valor económico de la pérdida de productividad que evitas, de la pérdida de muerte prematura que evitas y de los costos directos que evitas, ¿no? Entonces, cambiar ese argumento me parece el segundo paso fundamental. Y el tercer paso fundamental para cambiar este desbalance es hablar de incentivos en varios niveles. Hay incentivos a nivel de políticas públicas macro, pero también hay incentivos a nivel de los prestadores de servicios, a nivel de los propios hospitales. Y hay incentivos económicos y hay incentivos de otro tipo. No todos los incentivos son económicos. Si pensamos en un hospital, y muchos de aquí seguramente trabajan en hospitales, el reconocimiento a un buen control de infecciones, el reconocimiento a un buen desempeño es algo muy importante a nivel hospitalario entre los equipos clínicos. Y esa es una herramienta que en mi opinión no se utiliza mucho. Y claro que hay incentivos económicos, ¿no? Y hay buenas experiencias en otros países, quizá en países que son un caso extremo, como es el de Estados Unidos, en donde hay de hecho un incentivo económico, de manera que en programas como el Medicare, cuando un hospital tiene un mal desempeño en una serie de indicadores de un programa que busca evitar precisamente condiciones que se adquieren en el hospital, si un hospital tiene mal su nivel de tasa de infecciones, por decir algo, pierde un 1% de la tarifa que le pagan el ente pagador a un hospital privado por cada egreso hospitalario en un año fiscal, ¿no? Entonces, hay distintos instrumentos, hay distintos tipos de incentivos y me parece que el sistema de salud en México, tanto en la parte privada como económica, no los ha explotado lo suficiente para inducir que el tema tenga visibilidad y que los actores se alineen. Digo, hilando exactamente sobre los cómo, ¿no? Yo me voy a enfocar en este punto tercero de lo que hablas, Mariana. Yo creo que ahí está la clave, porque efectivamente no es un problema de financiamiento. Se dice, no, pues más gente para las áreas de epidemiología, más gente para los infectólogos. Sí, todo eso es correcto, pero vámonos al otro tema que es fundamental. Los que trabajan en hospitales saben que al final pues no hay inversión en prevención de las infecciones, porque cuando llegan, en el caso del hospital privado, con el administrador o con el CFO, o en el caso del hospital público con la persona de administración y finanzas, pues siempre te están pidiendo la rentabilidad o la eficiencia de la medida. Y efectivamente hay un incentivo perverso, por ejemplo, voy a hablar de los hospitales privados. El hospital privado hoy en México no tiene ningún incentivo más que el reputacional
y el de la ética de los médicos a prevenir una infección. Porque en el gran esquema de las cosas, un hospital le va a mandar la factura de la consecuencia de la infección o a la aseguradora o al paciente. Entonces, de facto, un hospital hoy privado en México hace más dinero cuando un hospital se le infecta en el bottom line. O sea, al final del estado de resultados, eso es una realidad. Entonces, no hay incentivos para que un hospital invierta en todo lo que hay que invertir, que es un problema sistémico, no es un problema o de los médicos o de las enfermeras o de los administradores, es un tema de sistemas, de control, de calidad, de infraestructura, y para resolver eso los incentivos son fundamentales. Y yo creo que aquí la Asociación de Seguros Mexicana tiene una gran oportunidad para reconfigurar la manera en la que pagan a los hospitales privados, porque eso es lo que va a obligar al hospital privado a redireccionar sus recursos hacia la prevención, que tiene como consecuencia un incremento en la calidad y por lo tanto en la práctica médica. Entonces, yo creo que hay un tema, y lo mismo, como bien acaba de decir Mariana, el Estado. O sea, el Estado como pagador, ya sea el IMSS o los hospitales de la Secretaría de Salud o a los que estén bajo el paraguas del Estado, también debería precisamente decir, bueno, tienes más infecciones, es un problema de gestión, el problema de las infecciones es un problema de management al interior del hospital. Entonces, si tú no arreglas los incentivos en donde el privado gana más si se infecta el paciente, y que nadie hable de eso porque hay casos en hospitales privados muy prestigiosos que yo mismo he vivido, y en donde hay, o sea, es el elefante en el cuarto, ¿no? Entonces, creo que es bien importante ese tema. Ahí no se requiere regulación, ahí simplemente los privados se pongan, los seguros se pongan en ese sentido. Probablemente sí hay un tema regulatorio que hacer, pero creo que es muy importante esa parte. Y por último, creo que hay un tema también de incentivos de transparencia operacional. Es decir, con el fortalecimiento del INDRE después del COVID, se generaron unas capacidades del Estado para monitorear bacterias o virus bien específicas. Y una de las iniciativas que también han tenido mucho éxito es empezar por cepas específicas, es decir, donde haya Clostridium o Staphylococcus aureus, se tiene que reportar, se publica y se genera un benchmark a nivel hospitalario, privado, público, de dónde están. Entonces, en la medida en la que vayamos dando transparencia, donde hay estas bacterias resistentes y en donde publiques en qué hospitales están, otra vez generas incentivos a que el asunto reputacional, no todo es económico, vaya generando que se generen las inversiones. Entonces yo coincido plenamente y desde el punto de vista no macro, sino muy micro, ¿sí? Transparencia de la información, visibilidad de dónde están las infecciones, qué bichos hay, en qué hospital, en qué tiempo, y por otra parte, si el hospital con su sistema generó una infección, pues ni el paciente, ni el seguro, ni el Estado tiene por qué cubrirlo. Ese es un riesgo que tiene que asumir el prestador. ¿En qué medida? Si es un 1% o un 100%, etcétera, pues ya eso es un diseño específico que se tendría que pensar, pero definitivamente es algo que funciona en todo el mundo y que aquí pues se tiene que poner en la mesa. Bueno, ahora mi micrófono, perdón. Sí, Continuando. doctora. Bueno, efectivamente, el gran problema para poder romper un círculo vicioso, la misma pregunta es un poco circular, ¿no? Porque es como rompemos un círculo vicioso de la prevención, de poca inversión en prevención y concientización, en un grave problema prevenible. Y justamente coincido con los compañeros, y también hago énfasis en algo, que tenemos que mostrar qué es lo que pasa por no hacer nada, lo que se llama el costo de la inacción. En The Lancet se publicó recientemente justamente que se calcula que se pierde aproximadamente $1 trillón anualmente debido a la resistencia antimicrobiana, algo que se genera con estas infecciones, que se generan tanto como les decíamos en ámbitos clínicos, ambientales y animales. Esto nos lleva a pensar en el gran papel de la academia, de gobiernos y las entidades de investigación, promover estudios de costo, apoyarse, por ejemplo, el estudio de la carga global de la enfermedad que se presentó recientemente, sobre cuál es el peso que estamos generándonos a nosotros mismos por no hacer nada, ¿no? Por dejar que las cosas se mantengan y estamos
Si fuéramos muy micro, si un hospital se da cuenta de toda la pérdida que se genera por estar descuidando el manejo de pacientes y generando, queriendo o no, infecciones, entonces podríamos evitar estas acciones. Muchos de los seguros ahorita también ya promueven acciones de prevención, justamente para reducir costos. Entonces, si integramos esta parte de infecciones, todas las acciones que realizan, podríamos manejarlas, ¿no? Además, hay un punto bien importante que tenemos que hacer, reflexionar en general la academia y los centros de investigación respecto a cómo traducimos lo que trabajamos, nuestros argumentos, al público al que queremos llegar. Hace poco estaba regresando de una, y les pido las disculpas porque no puedo abrir la cámara antes, de una reunión con microbiólogos en el Instituto Nacional de Salud de Perú. Y yo como economista, por ejemplo, tengo que trataba de entender justamente estas acciones estas acciones que realizan y que, como les dije, tratan de explicarlo para alguien que no está en el ámbito. Nos cuesta tanto hablar sobre este tipo de cosas que somos tan especializados para otros, que tenemos que reflexionar sobre cómo los hacemos llegar, cómo hacemos que el mensaje sea captado por la población, por los tomadores de decisiones, porque muchas veces podemos generar la información y les parece que no, ¿para qué sirve esto? No me sirve mucho, tal vez políticamente no lo veo como algo que me haga ganar más votos. Es decir, si mostramos justamente con buenos argumentos traducidos que el no hacer nada nos están matando, ¿no? Y podríamos mostrar, y está reduciendo además la producción, está quitándole recursos a la agricultura, a la producción de alimentos y a otras esferas de la sociedad, podríamos sugerir entonces y tal vez empujar más mayor inversión en prevención y concientización. Gracias. Pues muchas gracias, doctora. Un poco concretando lo que han dicho ustedes, creo que se enfoca en los tres aspectos de la visibilidad que lo estamos viendo, y pues felicidades a la iniciativa del foro y de toda la iniciativa de las acciones para visibilizar este problema de las infecciones intrahospitalarias y cómo atacarlas y cómo también tratar el tema de la resistencia antimicrobiana. Creo que esa visibilidad es importantísima, así como todo lo que aquí se ha dicho de la prevención, que es costo efectiva y que lo vimos o lo estamos viendo, como decía Mariana, simplemente con el lavado de manos, que fue algo que el COVID nos trajo y que qué bueno, ¿verdad?, de lograr una acción tan sencilla, y eso dentro de las instituciones hospitalarias, en donde cada una del personal de la salud que trata un paciente lo hiciera o lo haga, y para esto se necesita supervisión, se necesita vigilancia, y algo importante que creo que también se ha descuidado mucho en las instituciones hospitalarias, sobre todo en las públicas, son los comités de infecciones hospitalarias, que creo que hacen un muy buen seguimiento de cómo y qué se está haciendo y qué no se está haciendo, como dice Lucero. Y por último, bueno, esta parte de incentivos, que sería maravilloso que lo pudiéramos tener aquí, y muy preocupante lo que dice Manuel en la cuestión de los hospitales privados, sobre todo para el tema de las aseguradoras. Creo que es un tema que tenemos que plantear y dejar en la mesa. Por último, la tercera ronda de la siguiente pregunta sería: ¿qué sugerencias tendrían en este ámbito para la administración que está iniciando, la administración de este nuevo gobierno? ¿Qué sugieren ustedes que se hiciera para que hubiera esta disposición y esta apertura
realmente a un sistema estructurado para la atención de los pacientes. Ya se ha dicho algunas cosas aquí muy importantes, creo que ya las han mencionado. La prevención es básica, la prevención tanto en la calidad de la atención como en la seguridad de los pacientes, pero por último quisiera ver qué sugieren ustedes o qué les sugerirían a este nuevo gobierno, al nuevo secretario de Salud, que pues tenemos un secretario de Salud de lujo, creo yo, en esta administración, que puede hacer muchas cosas seguramente muy buenas para el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué sugerirían ustedes en cuestión de prevención y de atención del tema que nos ocupa específicamente, que son las infecciones intrahospitalarias y la resistencia antimicrobiana y la parte económica? Mariana, por favor. Bueno, pues retomando parte de mi primera respuesta, o sea, creo que se puede hacer mucho sin que necesariamente haya más presupuesto. Y parte de ese mucho es lo que precisamente puede hacer la Secretaría de Salud como ente rector. Hay muchísimos instrumentos de rectoría que son relevantes para promover una política de prevención y control de infecciones en distintos niveles, ¿no? A nivel estatal, a nivel prestador, a nivel federal. Algunos de esos instrumentos ya existían como parte de una agenda de calidad que me parece que sería central si esta administración vuelve a poner la agenda de calidad de la atención médica en el centro y el tema de seguridad del paciente en el centro. Tendría que empezar por medir, por fortalecer el reporte a la ROBE. O sea, si los hospitales no reportan, públicos y privados, no podemos saber precisamente cuál es la incidencia de esas infecciones, cuál es la bacteria, pero cuál es el canal, y por lo tanto no se pueden proponer políticas mucho más específicas. Actualmente estamos contando que es más o menos un 10% de los hospitales públicos y privados que reportan a la ROBE, y obviamente el porcentaje de los privados es chiquitito, ¿no? Entonces, si no reportan, no podemos saber de qué tamaño es el problema y de qué naturaleza, ¿no? Cuál es el perfil de las infecciones. Otro instrumento que me parece que es muy importante, sobre todo preventivo, es todo el proceso de certificación, que antes estaba a cargo del Consejo de Salubridad General. Quienes conocen con detalle todo lo que se mide en un proceso de certificación, saben que dentro de la agenda de seguridad está un control muy específico, medidas de prevención muy importantes de infecciones. Y la certificación tenía una ventaja, es un instrumento que permitía también lanzar señales o cierto tipo de incentivos al sector privado. Muchos hospitales privados son los que estaban certificados, ¿no? Entonces, ese es un tipo de instrumento que me parece fundamental, ¿no? Generar indicadores, darles visibilidad, empezar a comparar los desempeños en los programas de prevención y control de infecciones y trabajar sobre aquellos hospitales que representan casos de una práctica, bueno, los outliers, ¿no? O sea, los que estén, los malos desempeños. Y si uno se enfoca en esos hospitales, puede lograr muchísimo, muchísimo. Y un tercer elemento que me parece muy importante también es, obviamente, el promover buenas prácticas. Si no se documentan las buenas prácticas, es difícil también que los hospitales aprendan entre sí, ¿no? Entre públicos y privados. Hay que entender qué hospital está haciendo bien las cosas y compartir esa experiencia. Yo creo que ese elemento tiene un potencial muy importante y la verdad tiene un costo muy reducido. Todo lo que acabo de mencionar no tiene gran costo para el erario, ¿no? Entonces creo que la siguiente administración realmente podría ayudar mucho simplemente lanzando la señal de que el control de infecciones es importante, hay que prevenirlo y entonces todo el foco de atención se puede virar hacia allá. Bueno, hilando sobre lo que acaba de decir Mariana, y hay una manera muy concreta, muy específica, que es la NOM 045, que estuvo en revisiones para comentario público hasta hace un mes y medio, 2, y que estamos esperando todos los del sector que se publique, ¿no? No es una norma, es la NOM de prevención de infecciones, que no se revisa desde 2009, tiene 15 años. La pasada administración tuvo, creo, la atinada iniciativa de empezarla a revisar prácticamente hace más de un año. Aquí hay varias personas, veo, que estuvieron participando en esa revisión. Yo creo que lo que ya se publicó es fantástico
y algunos de los comentarios que hicieron creo que lo mejorarían todavía más, pero ya solamente con que se volviera a entrar en vigor lo que se publicó en consultas públicas sería fantástico. Entonces mi llamado sería a que ya se libere la NOM 045, es muy vieja y de alguna manera precisamente da el reporte obligatorio para los hospitales, da visibilidad, da trazabilidad y da una serie de cosas que creo que son esenciales y se han mencionado aquí en varios lugares. Punto número 1. Punto número 2, retomando en el orden del tema del gasto de bolsillo, yo creo que tiene que pensarse el problema del gasto de bolsillo específicamente enfocado en medicamento como un problema no solo de compra de medicamento, sino de distribución y logística y almacenamiento. Ya se probaron 5 cosas los últimos 7 años, no ha funcionado. Y efectivamente había unos grupos empresariales que controlaban eso y eso tenía otros impactos. ¿Yo qué haría? Pues yo hablaría con quiénes son los mayores expertos de logística del mundo. Pues es Amazon, es Mercado Libre, son las grandes empresas que hoy son de logística. Amazon ya lo está haciendo en Estados Unidos. Entonces yo me saltaría un paso y decir, bueno, ¿cómo hacemos una logística y una distribución mucho más eficiente? Y no nada más compramos barato y bien, ¿sí? Sino ese siguiente paso. 3, modificaría yo la NOM 059 y la 016 para permitir que las recetas de los medicamentos, todo esto enfocado siempre al gasto de bolsillo, para reducirlo en el impacto específicamente de medicamentos, puedan ser, así como ocurre en Europa y en Estados Unidos, que te den el tratamiento contado específico. Hay mucho desperdicio de medicamento porque te dan las cajas cerradas y los hospitales no pueden abrir las tabletas y no pueden rentabletar. Entonces, ahí hay un gran asunto, no se puede regulatoriamente por la NOM 059 y la NOM 016, y ahí habría otro ahorro, precisamente pensando en cómo atacar el problema del desperdicio de medicamentos, que después tiene un efecto de segundo orden, que se quedan ahí los antibióticos y luego la gente se los toma y tiene este otro efecto de resistencia, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un tercer elemento. Cuarto, pues más impuestos a lo que se le tiene que poner impuestos. Si hay un gobierno que puede poner impuestos es y si se hace, pues que se haga, ¿verdad? Al tabaco, a la comida que genera unos daños enormes a la salud y que tienen al final un efecto en el sistema y no hay manera de financiarlo, punto, ¿no? Siguiente es la modificación a la regulación para que el hospital gestione el riesgo de la infección y no tenga por qué ser cubierto ni por el Estado, ni por la aseguradora, ni por el paciente, ¿sí? Yo creo que es un cambio muy, muy simple, muy barato, inclusive políticamente, ¿sí? Porque la responsabilidad tiene que regresar o la tiene que asumir el prestador de servicio. Y por último, trazabilidad y transparencia operativa en el tema de las infecciones, ¿no? Fortalecer el INDRE o cualquier entidad, la ROE, toda la serie de sistemas que se tienen que montar para poder saber dónde están las infecciones, qué microorganismos son, en qué hospitales, en qué tiempo, con transparencia en tiempo real de ese asunto. Entonces serían mis propuestas muy concretas. Prácticamente ninguna requiere autorización del Congreso más que la de los impuestos, y aún esa, pues hoy, si hay un escenario en donde se puede hacer, pues es hoy. Entonces, pues yo creo que están, y son cosas como quick wins realmente que se pueden hacer para poder ir en la dirección adecuada. Gracias, Manuel. La doctora Lucero. Bueno, muchas gracias. A mí me pidieron compartir justamente nuestra experiencia con la Comisión Multisectorial de Resistencia Antimicrobiana en Perú, que es una comisión que congrega representantes de instituciones de sector público y sector privado, así como de la academia, y que trabajamos para promover mejores políticas en el tema. Nosotros, como parte de esta comisión, miren, es tan multisectorial, multidisciplinaria, etcétera, que siendo economista formó parte de la comisión porque estamos enfocados en los 5 objetivos de los planes nacionales para el combate de la resistencia antimicrobiana, y estoy yo en el grupo del objetivo 5 de generar los argumentos económicos, ¿no? Para que nuestros países entiendan cuál es el problema. Y esta comisión tiene como secretario técnico a un representante del Instituto Nacional de Salud. Y esto es algo que quiero enfatizar porque es como desde el gobierno se tienen estas
la convocatoria de los diferentes sectores que puedan estar interesados en este tipo. No solamente estoy hablando de salud, estoy hablando que participan gente de salud animal, de salud ambiental, de diferentes secretarías de gobierno que tenemos nosotros aquí, que se llaman ministerios, etcétera, y diferentes sectores para poder trabajar y conversar sobre qué podemos hacer para reducir la resistencia antimicrobiana y como parte de ello de las infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? En términos justamente de estas infecciones, las políticas que se han estado llevando a cabo son varias y tenemos varios años de trabajo con los hospitales justamente de control de las infecciones liderados por el Instituto Nacional de Salud. En 2012 se fue reconocido como una práctica, el proyecto de infecciones cero, como buena práctica gubernamental, fue reconocida, y con estas infecciones cero se hizo participar a 7 hospitales, al menos en el monitoreo de vigilancia, ¿no? Con el monitoreo de servicios críticos. En 2021 se lanzó un aplicativo para notificación de la vigilancia de infecciones hospitalarias y que permite sistematizar, recolectar y analizar e interpretar datos para la prevención de infecciones. Y hace más de un año se aprobó la norma técnica de salud para la investigación y control de brotes de infecciones asociadas a la atención en salud, siendo este año aprobada la ley que fortalece la vigilancia, prevención y control de infecciones asociadas en la atención de la salud. Y por supuesto nos va a ayudar mucho a que no solamente se monte este aparato legal que permita dar monitoreo a las infecciones, sino también dar seguimiento y contar con ello a futuro también con financiamiento para las propias acciones que se puedan tener, ¿no? Al respecto. Recordando justamente lo que mencionaba Mariana, ¿no? Antes de durante todos estos años han habido varios cambios en el país y se requiere fortalecer el sector salud, ¿no? Se requiere fortalecer las acciones que se pueden hacer para que sea como un buen rector. Los problemas que tenemos, que estamos enfrentando, no solamente se generan en un espacio clínico. Y vuelvo a recalcar esto porque estamos con infecciones comunitarias que entran en un hospital y van a generar problemas. Pacientes que luego salen y también, si ya están infectados, pueden estar dándoles a contagiar a otros. Aguas con las que se utilizan en los hospitales y que puedan estar contaminadas con patógenos resistentes, etcétera. Entonces, la visión que se requiere en este caso es una visión holística, general, que necesita de un armamento legal, pero también un buen convencimiento de todas las partes involucradas para poder trabajar al respecto, para formarse, empujar el tema y trabajando. El financiamiento, por supuesto, es necesario. Sin recursos no se puede trabajar. Aquí estamos luchando justamente para introducir un proyecto. Tenemos un proyecto de ley que está siendo revisado por el Poder Legislativo para que se pueda reconocer y trabajar la resistencia antimicrobiana, pero esto con las miras de conseguir financiamiento, un presupuesto público. Creo que hacia allí es donde deberíamos estar empujando en México las acciones, ¿no? Empujar toda la normativa, exigir que se hagan seguimientos de las infecciones, revisar, trabajar con todos los sectores para también controlar todos los frentes de posibles fuentes de infección y de resistencia en el ambiente. Y no olvidar a los ciudadanos, que son finalmente quienes piden, asumen y son los seres a los cuales los sistemas deberían estar centrados, ¿no? Centrados en nuestros pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctora Lucero. Bien, pues creo que los planteamientos que aquí se han hecho es retomar la parte regulatoria. Por un lado, creo que ya lo han dicho ustedes,
Me parece que la COFEPRIS tiene un papel fundamental en este tema de la prevención de las infecciones y de muchas otras cosas regulatorias de los servicios de salud, tanto públicos como privados, y se tiene que retomar esa rectoría de la COFEPRIS, sobre todo que sea un organismo como era, un organismo desconcentrado pero autónomo, que dependía directamente del secretario y no de una subsecretaría, porque entonces es juez y parte, y se bajó de un nivel que no debería tener la COFEPRIS. Y en la parte de regulación de servicios de salud, pues desgraciadamente se disminuyó mucho su efectividad. Creo que esta parte regulatoria es muy importante, la parte de normativa que ha señalado Manuel, tanto la norma de prevención de infecciones, qué bueno que está pasando esto que mencionas, y buscar el mecanismo de cómo eficientar tanto el abasto como la distribución de los medicamentos, por un lado, para que se puedan tener de forma efectiva en todas las instituciones de salud, tanto a nivel de primer nivel como a nivel hospitalario, pero explorar, como bien lo dijiste, buscar que se puedan dar los medicamentos de manera efectiva, lo que se requiere, y no las presentaciones que muchas veces pues dan una merma y además una caducidad o el uso o mal uso de los usuarios o la automedicación. Creo que y la otra parte que detectaron ustedes, que me parece también muy importante, lo que dijo Mariana de la certificación, que pues se inició hace muchos años. La certificación hospitalaria tenía un peso muy importante en el ranking de hospitales públicos, y después se mejoró muchísimo más en los hospitales privados, porque para los hospitales privados era un plus tener la certificación del Consejo de Salubridad General, y se perdió un poco en la atención tanto en los hospitales del Seguro Social, del ISSSTE, que al principio era al revés, ¿no? Eran más hospitales certificados públicos, y además se hizo con un sistema de evaluación cruzada que funcionó muy bien en su momento, y después pues desafortunadamente se perdió un poco. Pero yo sí quiero también destacar el ranking que hacen ustedes con la revista Expansión y con todas las instituciones privadas, ese ranking que están haciendo, que no sé, ahí es desconocimiento si ven o no el tema de infecciones. Creo que sí, ¿verdad? Infecciones, y creo de infecciones intrahospitalarias. Creo que este ranking también es muy efectivo y de algún modo pues ha sustituido la falta de atención, y creo que el programa de certificación que puede retomar el Consejo de Salubridad en el caso de establecimientos de atención médica es bien importante. Todo lo que aquí han mencionado, la experiencia de Perú en la comisión, creo que esta comisión interinstitucional y que ve holísticamente no solo la parte de atención médica y de salud, sino salud animal y todos los componentes que tienen que ver, es muy bienvenida, doctora Lucero, y creo que deben ser de las conclusiones que tengamos aquí. No sé si todavía había unos minutos para conclusiones, ya no. Entonces, pues bueno, creo que todo lo que aquí se ha dicho podemos plantearlo ya como conclusiones del panel. Pedirles a los asistentes que si son tan amables y tienen alguna pregunta o comentario, pues nos las pasen por escrito para que, ¿te parece, Maribel, que les podamos dar respuesta dado la falta de tiempo que ya hay para preguntas y respuestas? Y agradecerles muchísimo a los tres panelistas su participación de la mayor importancia, así como a los organizadores del foro el que nos hayan permitido moderar este panel. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias, doctora.